Pelican. Caso problema 1, donde se pide la estadística descriptiva de los diferentes tipos de clientes y ventas netas, edad e ítems, y donde se pide la relación o la estadística descriptiva entre ventas netas y edad. Bueno, para empezar con las variables cualitativas, como son tipo de cliente, método de pago, género y estado civil, lo que hicimos fue elaborar una tabla de frecuencias. La podemos ver aquí. Esta es la tabla de frecuencias donde tenemos tipo de clientes, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Tenemos clientes habituales y promocionales. Para hallar este número se usa la función contar. Contar en este rango de datos, tipo de cliente regular o promocional, la función contar sí. Por medio de esta función buscamos que Excel cuente solo las veces que dice regular. Y en la de abajo es lo mismo, pero con promotional. Así nos da este número, el número de clientes. Posteriormente hicimos un gráfico de barras con los porcentajes, con la frecuencia relativa, para mostrar de forma gráfica y más perceptible la diferencia que hay entre los clientes. Entonces, como se ve, es una diferencia muy grande, ya que el 70% son promocionales y solo el 30% son clientes regulares o habituales. Se hizo lo mismo con el resto de variables cualitativas. Aquí vemos métodos de pago ordenado de mayor a menor, y en la gráfica cómo se ordena cuál es el medio de pago más utilizado. Lo mismo para el género, donde se muestra que la mayoría son mujeres, y el estado civil, donde se muestra que la mayoría son casados. La relevancia de todo esto es de cara a la toma de decisiones, cómo podrían apoyarse con la estadística. Por ejemplo, cómo debe estar distribuidos los departamentos o cuál debe ser, por ejemplo, los artículos que primen en el departamento, evidentemente para mujeres, porque es una cantidad muchísimo mayor la clientela femenina. Bueno, por otra parte tenemos la estadística descriptiva de las variables cuantitativas, donde las calculamos de 3 maneras distintas. Esta es la primera, la segunda, y en la página de cálculos está la tercera. Esta primera es bastante sencilla, es por la función análisis de datos de Excel, que se puede instalar desde opciones y complementos. Cuando le das análisis de datos, buscas estadística descriptiva y automáticamente, después de seleccionar la serie, te arrojará todos estos datos hasta la cuenta, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, nos arroja los datos numéricos. Primero voy a explicar las otras formas y posteriormente hablamos de la interpretación de estos números. Otro de los métodos es simplemente usar las fórmulas de Excel. Entonces, por ejemplo, el promedio o la media con la función promedio de este rango, que sería desde de 2 hasta de 101, o sea, sería todo eso hasta el último dato de las ventas netas. Tenemos la mediana, igualmente calculada por fórmula, y funciona de la misma manera. Es darle igual fórmula que quieres hallar, sea mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, y meter la serie de datos. Ya después tenemos el rango. Cambio un poquito, aquí ya la fórmula es manual, mecánica. Consiste en
el dato máximo menos el dato mínimo. Tenemos el mínimo, también se puede calcular con función de Excel, y el máximo de la misma manera. Si no, sería demasiado tedioso buscar en toda una serie de datos tan larga cuál es el número máximo o el mínimo. La suma simplemente nos dice cuánto es el valor total o sea, sumando cada uno de esos valores que hay ahí. La cuenta, pues evidentemente nos dice el número de datos, que podríamos llamar también la población o tamaño de la muestra. La forma, un dato adicional que se calculó, que no viene en el análisis de datos de Excel, está cómo es la distribución, si es asimétrica negativa, asimétrica positiva o simétrica, simplemente. Y le adicionamos algo llamado la regla de Chebyshev, que es la analogía de la regla empírica, solo que la regla empírica es para distribuciones simétricas. Por lo tanto, esta que tiene una asimetría positiva debería ser evaluada con esta regla, que no es más que algo conceptual y nos habla de en qué rango están al menos un porcentaje de los datos de la muestra. El último método que se usó para calcular algunas de estas medidas es lo que sería comparable a la forma mecánica de hacerlo. Es una forma muy larga, con muchas más posibilidades de equivocarse. Como lo vemos, pues es simplemente ir a la fórmula, que consiste en los valores de xy, los valores de xy menos la media de x, que la tenemos calculada en la página anterior. Por eso aquí se visualiza A4 menos estadística descriptiva, que es la hoja anterior. Lo anclamos y esta casilla corresponde a la media. Entonces, como vemos, el valor de xy menos la media, posteriormente lo elevamos al cuadrado. Simplemente lo elevamos al cuadrado. Y al final de esta serie tan larga, vemos ese montón de datos, ¿cierto? Los usamos para mostrar lo que sería la varianza, la sumatoria de todos estos datos. Por otro lado tenemos la desviación estándar, que como vemos es la raíz de la varianza, ¿cierto? Eso, si lo hiciéramos con la fórmula, serían 2 clics. Es mucho más largo, muchas más posibilidades de equivocarse. Hicimos lo mismo, se hizo lo mismo con el cálculo de la covarianza y coeficiente de correlación. Era entre ventas netas y la edad, ¿cierto? Entonces se calculó el promedio de la variable y, que en este caso sería la edad, la desviación estándar, y se calcula el tamaño de la muestra. En este caso asumimos una covarianza muestral, por eso lo hacemos con n-1, no poblacional. Bueno, tenemos el cálculo de la covarianza. Bueno, no, primero miremos lo que pasó en esta serie de datos, en la que lo que se hizo fue el valor de xy menos la media de x por y sub i menos la media de y. Aquí vemos la fórmula. Finalmente, se sumaron todos estos valores, todos estos productos, y esa suma la vamos a usar para calcular la covarianza, en la cual tenemos esta fórmula, ¿cierto? Que como vemos nos remite a el valor de la sumatoria de todos estos valores dividido el tamaño de la muestra, o n.
De último tenemos el coeficiente de correlación, que va a ser la covarianza dividido el producto de las dos desviaciones estándar, de la variable x y de la variable y. Bueno, otra de las formas de hallar la correlación entre las ventas y la edad fue esta, simplemente formular. Entonces, fórmula de covarianza, coeficiente de correlación, bueno, covarianza y simplemente la serie de datos. Como vemos, pide dos matrices. La matriz 1 sería ventas netas y la matriz 2 sería la edad. Y después tenemos el coeficiente de correlación, también hallado por fórmula directamente, en el cual tendríamos que seleccionar también como matriz 1 las ventas netas y como matriz 2 la edad. Aquí vemos la conclusión. La correlación es negativa, lo que quiere decir que por cada unidad que aumente x, y disminuirá. Sin embargo, vemos que el valor es muy cercano a cero, lo que supondrá cambios muy pequeños. Recordemos que el coeficiente de correlación se evalúa de menos 1 a 1, teniendo como que menos 1 una fuerte relación o correlación, digámoslo, inversa, y en más 1 una relación directamente proporcional. En 0 no habría relación de ningún tipo. Otra forma de mirar esto puede ser mediante el gráfico de dispersión, donde se grafican los datos, ¿cierto? Como puntos. Se saca una línea de tendencia y se le pide que nos muestre el coeficiente R cuadrado. Este R cuadrado es la raíz del coeficiente de correlación. Como lo vemos aquí, se halló, el R2 fue hallado en esta parte por el cuadrado, o sea, lo que se hizo fue sacarle el cuadrado al coeficiente de correlación, ¿cierto? Entonces con la raíz de R2 obtendríamos el coeficiente de correlación. Hablando un poco ya de la estadística descriptiva, vemos la media, que nos indica en promedio cuál es el valor de los datos. La mediana nos habla de más o menos en qué número de datos se parte la muestra. La moda, el número que más se repite. La desviación estándar, en promedio cuánto se desvían los datos de la media. La varianza de la muestra es un valor demasiado alto y no nos dice mucho. El que mejor nos ubica es la desviación estándar. La kurtosis nos habla de la forma de la distribución, en este caso es positiva, con lo cual es leptocúrtica, ¿cierto? Y esto nos está hablando un poco de cómo se distribuye. O sea, aquí tendríamos una distribución que la punta es muy alta. Coeficiente de asimetría nos dice que la muestra no está uniforme. El rango, que nos habla del dato más alto que habrá en la muestra. Mínimo, máximo, es obvio. Y ya. Eso sería todo. Lo práctico de todos estos datos sería usarlos como argumento para cualquier toma de decisiones. Eso es todo. Lo mismo, la edad y el número de ítems. Se calculó las mismas medidas y todas nos hablan de lo mismo.